Mi novio decía que era el amor de su vida, pero las transferencias de dinero iban a otra mujer y cuando descubrí todo, no solo recuperé mi dinero, también me aseguré de que perdiera a las dos. Cuando pienso en esos años, todavía me hierve la sangre de solo recordar la mezcla entre ingenuidad y confianza ciega con la que actué. Como si fuera imposible que alguien que amaba pudiera dañarme de la forma en que Andrew lo hizo. Conocí a Andrew en una fiesta universitaria organizada por una amiga en común. Yo tenía 24, él 27, y desde el primer momento me pareció encantador. No era el más guapo ni el más atlético del lugar, pero tenía ese tipo de carisma natural que atraía las miradas y las atenciones sin mucho esfuerzo. Sabía exactamente qué decir para hacerme reír, cómo acercarse para que no pareciera invasivo y cómo mostrar interés sin parecer desesperado. Esa noche hablamos durante horas, compartimos tragos, bailamos, y al final me acompañó hasta mi Uber diciéndome que había sido la mejor conversación que había tenido en mucho tiempo. Para cuando llegué a casa, ya tenía un mensaje suyo esperándome: avísame cuando llegues bien, hermosa. Así comenzó lo que yo creía que era la historia de amor más genuina y apasionada de mi vida. Las primeras semanas fueron un torbellino. Andrew no escatimaba en muestras de afecto, mensajes dulces por las mañanas, citas improvisadas después del trabajo, pequeños regalos sin motivo alguno. Trabajaba como autónomo haciendo reparaciones de casas, arreglos eléctricos y de plomería, pero siempre me decía que su sueño era abrir su propio taller especializado para crecer como empresario. Yo, desde mi lado, trabajaba como asistente administrativa en una oficina de seguros, organizada hasta la médula, con una vida predecible y metódica. Cuando él me decía eres la calma en medio de mi caos, yo me derretía. En ese entonces nunca me detuve a pensar que quizás lo que me parecía encantador y espontáneo era también parte de algo mucho menos romántico. Pasaron los meses y nuestra relación se volvió más seria. Él empezó a quedarse cada vez más seguido en mi apartamento, que había conseguido con mucho esfuerzo gracias a un préstamo y al apoyo de mis padres. De a poco, comenzó a dejar cosas, primero un cepillo de dientes, luego una muda de ropa, después herramientas porque era más fácil hacer algunas reparaciones pequeñas aquí que regresar hasta su lugar. Cuando me di cuenta, tenía medio closet ocupado por él. Y, sinceramente, yo estaba feliz. Me hacía sentir acompañada, protegida, querida. Cuando hablábamos del futuro, Andrew era el que más insistía en la idea del matrimonio, de formar un hogar juntos, de compartirlo todo. Decía que yo era la única mujer con la que podía verse envejeciendo y que, cuando nos casáramos, él iba a ser el hombre que yo merecía, capaz de darme una vida llena de comodidades. La parte que ahora me resulta casi ridícula de recordar es cómo empezó a pedir ayuda económica. Todo comenzó tan sutilmente que no lo noté. Al principio era algo simple como amor, ¿me prestas para llenar el tanque? Se me olvidó pasar por el banco o se me retrasó un pago de un cliente. ¿Podrías cubrir la cena esta vez? Luego vinieron las historias de los problemas en su taller, que la camioneta se le descompuso, que necesitaba comprar herramientas nuevas, que el dueño del local estaba cobrando más de lo que habían acordado. Cada vez que me pedía dinero, lo hacía con un aire tan apenado y tierno que yo misma terminaba diciéndole no te preocupes, mi amor, aquí estoy yo para ayudarte. Porque sí, en mi cabeza éramos un equipo, y cuando uno de los dos tenía problemas, el otro estaba ahí para sostenerlo. Poco a poco, las cifras fueron creciendo. Empecé a hacerle transferencias directas, a veces de 50, a veces de 100, otras veces de $300. Cuando él me aseguraba que me lo devolvería apenas cerrara un buen trato con un cliente grande, yo le creía sin dudarlo. Ni siquiera llevaba un registro exacto de cuánto dinero le había dado porque me parecía mezquino llevar cuentas dentro de una relación. Mi mamá, en una conversación casual, llegó a preguntarme si estaba segura de que Andrew era tan confiable como yo creía, y yo me reí diciéndole que ella no entendía. Que Andrew solo necesitaba una oportunidad para demostrar lo que valía. Todo empezó a resquebrajarse la noche en que, revisando mis estados de cuenta mientras organizaba mis finanzas, me di cuenta de que había varias transferencias hechas desde mi cuenta a números que no reconocía. Al principio creí que era un error, que tal vez había hecho algún pago automático que había olvidado. Cuando le mencioné el tema a Andrew, él apenas se encogió de hombros y me dijo algo como seguro son pagos de los que te olvidaste, amor, siempre estás ayudándome, a veces se te pasan las cosas. Me besó en la frente y cambió de tema,
y yo lo dejé pasar porque me sentía avergonzada de desconfiar. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, algo me hizo ruido. Así que, en medio de la madrugada, me levanté en silencio, agarré su celular, que había dejado sobre la mesa de noche, y lo desbloqueé. Ahí fue cuando todo se me vino abajo. Los registros de transferencias recientes mostraban pagos a una mujer llamada Chelsea. No una ni dos veces, sino varias. Pero lo peor no eran solo los pagos. Eran los mensajes. Chelsea le enviaba corazones, fotos sugestivas, frases como eres el mejor novio del mundo y no veo la hora de que podamos estar juntos sin tener que escondernos. Andrew respondía con la misma intensidad, le prometía que pronto tendrían su propio lugar, que solo necesitaba resolver unas cosas primero, que yo no era problema porque él ya lo tenía controlado. Recuerdo quedarme sentada en la cama, temblando, leyendo esas palabras una y otra vez mientras sentía como se me formaba un nudo enorme en la garganta. El hombre que decía que yo era su compañera de vida, su mejor amiga, su amor eterno, estaba usando mi dinero para mantener a otra mujer. Durante horas estuve ahí, leyendo, tomando fotos de las pantallas, guardando cada detalle. Quise despertarlo, gritarle, tirarle su maleta por la ventana, pero algo dentro de mí me detuvo. Quizás fue el orgullo, quizás fue el instinto de supervivencia. Lo que sí supe en ese momento, con una claridad escalofriante, fue que no iba a dejar que esto quedara así. Si él había jugado conmigo, si me había visto la cara de idiota, entonces yo iba a devolverle el golpe con todo lo que tenía. Y no sería un escándalo emocional. No. Sería una venganza meticulosa, cruel y definitiva. Andrew no solo iba a perderme, iba a perderlo todo. Actualización 1. Unos días después, cuando logré calmarme lo suficiente como para que mi respiración ya no fuera un puñado de jadeos entrecortados ni mis manos temblaran cada vez que lo miraba, empecé a poner en orden todo lo que sabía. Fue como si de repente me hubiese convertido en una detective improvisada, pero esta vez no por curiosidad ni por inseguridad, era por pura estrategia. Andrew seguía durmiendo en mi cama, sonriendo como si nada, abrazándome por las noches y diciéndome te amo, amor al despertar, mientras yo lo miraba fijamente, preguntándome cuántas veces antes me había dicho esas palabras después de haberle escrito a Chelsea. No lo enfrenté de inmediato porque supe que si reaccionaba impulsivamente, solo le estaría dando tiempo para armar excusas, deshacerse de pruebas o manipularme con alguna historia bien contada. No, yo necesitaba tener el control absoluto, necesitaba que cuando lo golpeara, metafóricamente hablando, lo hiciera tan fuerte que no tuviera forma de levantarse. Así que durante esas noches que se quedaron grabadas como una pesadilla fría, lo dejé hacer su rutina como siempre. Cuando salía del baño, después de ducharse, con esa toalla envuelta en la cintura y esa sonrisa coqueta diciéndome vienes a abrazarme, mi amor, yo lo abrazaba. Cuando se sentaba a la mesa diciendo que estaba cansado porque había tenido un mal día en el taller, yo le servía la cena y escuchaba atentamente sus quejas. Pero por dentro, mi cabeza hervía, porque cada movimiento, cada gesto suyo, cada palabra falsa, yo la almacenaba como munición. En las noches, cuando él se dormía profundo, me levantaba sigilosamente, revisaba su celular, hacía capturas de pantalla, guardaba registros. Revisé también mi propia cuenta bancaria y empecé a juntar todos los movimientos sospechosos, todos los montos que le había transferido, todas las excusas que había usado. Incluso rebusqué entre las cosas que él guardaba en mi apartamento y encontré un par de facturas que no cuadraban, algunas a nombre de Chelsea, otras a nombre de una cuenta de banco que yo jamás había visto. Lo más doloroso, y al mismo tiempo lo que más me alimentaba el fuego interno, fue cuando descubrí un correo que él había dejado abierto sin darse cuenta, donde hablaba con un amigo suyo sobre un plan que tenía. El correo decía algo como, en unos meses me voy a mover con Chelsea, la otra ya está casi lista para financiarme todo lo que falta, solo necesito seguir haciendo que crea que estoy en deuda, jajaja, es demasiado fácil. Me quedé mirando esas palabras tanto tiempo que pensé que me iba a explotar el pecho. No solo me estaba usando económicamente, no solo me estaba engañando, sino que además se burlaba de mí, planeaba dejarme tirada después de haberme exprimido hasta el último centavo. Pero lo que Andrew no sabía era que yo no era de las que se quedan llorando en una esquina. No, yo era metódica, organizada, paciente.
Sabía que para hacer caer a alguien así no bastaba con reclamarle ni armarle una escena de celos. Había que destruirlo desde adentro, cortar cada cuerda que lo sostenía, hacerle perder el control poco a poco. Hasta que se diera cuenta demasiado tarde de que ya no le quedaba nada. Fue entonces cuando llamé a un viejo amigo mío, Mac, que trabajaba como abogado especializado en pequeños fraudes. No necesitaba hacer una gran demanda todavía, pero sí necesitaba saber exactamente qué pasos debía seguir para cubrirme legalmente y, sobre todo, para recuperar lo que era mío. Le conté todo, con detalles, le mostré las pruebas que tenía, y Mac se quedó mirándome con una mezcla de asombro y preocupación. Me dijo, tienes mucho material aquí, pero si quieres que esto funcione, tienes que mantenerte fría. Nada de estallar, nada de confrontarlo antes de tiempo. Mientras más callada estés, más terreno ganarás. Así empezó mi doble juego. Durante el día, yo seguía siendo la novia perfecta, le preparaba la comida, le hacía pequeños regalos, escuchaba pacientemente sus dramas sobre lo difícil que era levantar su negocio. Cuando salíamos a cenar, yo pagaba. Cuando él decía que necesitaba comprar materiales para un trabajo urgente, yo sacaba mi tarjeta. Mientras tanto, cada transferencia que hacía, cada gasto que cubría, lo documentaba, lo guardaba, lo organizaba en carpetas. Incluso instalé discretamente una aplicación en mi teléfono para grabar nuestras conversaciones, especialmente cuando él pedía dinero o cuando se justificaba por las demoras en pagarme. Lo hice todo sin un solo temblor en la voz, sin un solo quiebre en la sonrisa. Quería que él creyera que todavía estaba atrapada en su red, que todavía lo veía como el hombre que amaba, porque eso me daba tiempo y ventaja. Y no solo era cuestión de recopilar pruebas. También comencé a investigar a Chelsea. Encontré su perfil en redes sociales, descubrí dónde trabajaba, quiénes eran sus amigas, qué lugares frecuentaba. Era una mujer bonita, sí, pero también superficial, alguien que claramente estaba con Andrew porque él le prometía dinero, estabilidad, una vida cómoda que ella parecía ansiosa por alcanzar. Mientras veía sus fotos de salidas lujosas, de bolsos caros, de copas de vino en restaurantes elegantes, pensaba, ¿cuánto de esto lo pagué yo sin saberlo? Esa rabia me empujaba a seguir, a ser más meticulosa, más detallista. El punto clave llegó cuando descubrí que Andrew y Chelsea tenían planeado un fin de semana romántico en un resort bastante costoso. Reservaron bajo otro nombre, seguramente para que yo no pudiera enterarme, pero las confirmaciones le llegaron a su correo personal, el mismo que yo había abierto antes. Cuando vi los detalles de la reserva, supe que ese era el momento perfecto para actuar. Así que fingí estar completamente ajena a todo, le deseé suerte diciéndole que entendía que tuviera un viaje de negocios y le preparé su maleta como una buena novia comprensiva. Esa noche, cuando lo vi salir por la puerta, cargando su equipaje con una sonrisa triunfante, algo dentro de mí se endureció. Sabía que esa era la última vez que me vería como una mujer ingenua. Sabía que para cuando regresara, todo su pequeño castillo de mentiras empezaría a desmoronarse. Lo seguí discretamente hasta el hotel, estacioné mi auto en una esquina y esperé pacientemente. Vi cómo llegaba Chelsea, cómo se abrazaban, cómo se besaban, cómo entraban tomados de la mano. Grabé videos, tomé fotos, documenté cada detalle. Esa noche no dormí. En vez de eso, regresé a casa, abrí mi computadora y empecé a organizar todo en un solo archivo, con fechas, montos, pruebas gráficas, conversaciones. Mi carpeta, titulada simplemente Andrew, estaba lista para el siguiente paso. No iba a quedarme solo en la humillación emocional. Iba a hundirlo, legal y socialmente. Y cuando acabara, Andrew no solo habría perdido a Chelsea, no solo habría perdido su taller ni mi dinero, habría perdido la comodidad, la estabilidad, la seguridad de creerse intocable. Y eso, para mí, era apenas el principio. Actualización 2. Unas semanas después, cuando Andrew ya había regresado de su famoso viaje de negocios con el rostro relajado, el cuerpo descansado y una sonrisa que yo ahora solo podía leer como descarada. Yo ya tenía mi tablero completo armado. Cada día que pasaba a su lado era una pequeña tortura interna, porque mantener la calma mientras él seguía actuando como si todo estuviera bajo control requería una fuerza de voluntad que nunca creí tener. Lo observaba cuando se duchaba tarareando, cuando se recostaba en el sofá viendo partidos de fútbol,
cuando me abrazaba por detrás mientras yo cocinaba, susurrándome al oído frases dulces que antes me hacían estremecer y que ahora solo me daban ganas de reírme en su cara. Pero me contuve, porque había aprendido que en el juego de la venganza, la paciencia es más valiosa que cualquier arranque emocional. Mientras él dormía tranquilamente a mi lado, yo ya había consultado con Matt, mi amigo abogado, sobre los próximos pasos legales. Matt me explicó detalladamente que, aunque recuperar cada centavo que le había dado era complicado porque muchas de esas transferencias habían sido voluntarias, sí teníamos un ángulo. Varios de los pagos que había hecho fueron bajo falsas promesas de inversión o reembolso, y algunos directamente podían clasificarse como fraude si se demostraba que él nunca tuvo intención de devolverlos. Además, la parte de las transferencias no autorizadas desde mi cuenta y los registros de uso indebido de mi tarjeta eran todavía más sólidos. Yo no era millonaria, pero entre todo lo que había sacado de mí durante casi 2 años, la suma pasaba los $10,000, una cifra lo suficientemente grande como para llevarlo a juicio. Mientras preparábamos la documentación legal, yo empecé a afilar el otro lado del ataque, la destrucción social. Empecé a contactar discretamente a personas de su círculo, usando perfiles falsos y cuentas anónimas. Amigos, familiares, conocidos del taller, incluso antiguos clientes. Les envié capturas selectas de sus conversaciones con Chelsea, los movimientos bancarios sospechosos, las pruebas gráficas de su viaje de negocios. No me interesaba explicar nada ni ponerme en plan de víctima, simplemente dejaba que las pruebas hablaran solas. Sabía que la mayoría reaccionaría con chismes, rumores, miradas por encima del hombro, pero ese era precisamente el efecto que quería, que Andrew sintiera que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Que las puertas empezaran a cerrársele de maneras que él ni siquiera pudiera rastrear. En paralelo, investigué a Chelsea aún más a fondo. Sabía que era una mujer interesada y superficial, pero también descubrí que tenía un historial laboral bastante frágil. Había trabajado en varios lugares donde había salido mal parada. Con quejas de excompañeros por robar clientes, usar recursos de la empresa para fines personales y cosas similares. Sabía que, si yo movía las piezas correctas, podía dejarla tan expuesta como a él. Así que lo hice. Envié un paquete con pruebas impresas y digitales al jefe actual de Chelsea, donde detallaba su relación con Andrew, los pagos recibidos, los regalos financiados con dinero robado y, sobre todo, la forma en que había participado, directa o indirectamente, en un esquema de fraude financiero. No sabía si eso bastaría para hacerla perder su empleo, pero sí sabía que al menos le haría pasar un muy mal rato. Mientras todo esto se movía tras bambalinas, yo seguía desempeñando mi papel de novia devota. Una noche, por ejemplo, cuando él llegó a casa más tarde de lo habitual, lo recibí con una cena especial. Mientras comíamos, me contó que había tenido un día difícil y que las cosas en el taller estaban tensas porque algunos clientes se habían retirado de pronto, alegando que habían oído cosas feas sobre él. Yo asentí con cara preocupada, le tomé la mano y le dije, no te preocupes, amor, seguro todo se arreglará pronto. En ese momento tuve que disimular las ganas de sonreír, porque sabía que cada una de esas pérdidas, cada uno de esos tropiezos, eran piedras que yo misma había colocado cuidadosamente en su camino. No había mayor satisfacción que verlo empezar a resbalar poco a poco, creyendo que era simple mala suerte, cuando en realidad era yo quien tiraba de los hilos desde las sombras. Una noche, decidí dar un paso aún más grande. Me presenté en el taller de Andrew sin avisarle, llevándole café y donas como una sorpresa cariñosa. Quería ver con mis propios ojos qué tan mal estaba la situación. Cuando llegué, noté enseguida que el ambiente era tenso. Su socio, un hombre llamado Derek que apenas conocía, me miró con una mezcla de lástima y resentimiento. Andrew salió a recibirme, fingiendo una sonrisa, pero lo vi nervioso, inquieto, con movimientos cortos. Me abrazó y me dijo al oído, amor, qué linda sorpresa, pero no es buen momento. Yo fingí no notar nada y le dije que solo estaba de paso, que quería verlo y apoyarlo porque sabía que estaba estresado. Mientras lo abrazaba, pude escuchar fragmentos de la conversación que había interrumpido. Derek estaba reclamándole por las cancelaciones de los clientes, por los pagos atrasados, por los rumores que estaban dañando la reputación del negocio. En ese momento supe que mi venganza iba exactamente según lo planeado. Esa noche, cuando regresamos a casa,
Andrew parecía agotado, derrotado. Me abrazó en la cama y me dijo que a veces sentía que el mundo estaba en su contra, que no entendía por qué todo salía mal últimamente, que menos mal me tenía a mí. Yo le acaricié el cabello y le susurré, claro, amor, siempre me tendrás a mí. Por dentro, sin embargo, repetía en silencio que no, que ese tiempo había terminado. Él ya no me tenía, no realmente. Estaba durmiendo al lado de la persona que lo estaba desmantelando pieza por pieza, y ni siquiera lo sabía. La dulzura con la que le hablaba era solo el barniz superficial de una venganza que ya estaba lo suficientemente avanzada como para no poder detenerse. Y todavía no había visto nada. Actualización 3. Un mes más tarde, el desgaste empezaba a hacerse evidente. Andrew ya no era el mismo hombre confiado y encantador que yo había conocido. Cada vez que regresaba a casa del taller, lo hacía con los hombros hundidos, la mandíbula apretada y esa mirada vacía que yo sabía reconocer perfectamente. Estaba perdiendo el control. Para cualquiera que lo viera desde fuera, podía parecer que simplemente estaba pasando por una mala racha, que su negocio no despegaba como esperaba, que algunos problemas financieros lo tenían estresado. Pero yo sabía perfectamente que todo era producto de los hilos que yo había movido cuidadosamente desde atrás. Me aseguré de estar presente para verlo todo, de no perderme ni un solo momento de esa caída lenta y progresiva. Seguía jugando el papel de la novia perfecta, aunque para ese punto mantener la farsa me costaba tanto que muchas noches, mientras lo escuchaba desahogarse sobre lo injusta que era la vida, me mordía la lengua para no reírme en su cara. Recuerdo una tarde, particularmente, cuando se desplomó en el sofá y me dijo con voz quebrada que Derek, su socio, estaba considerando salirse del taller porque ya no veía futuro. Le acaricié la espalda con una mano mientras le decía suavemente que todo iba a estar bien, que él siempre lograba levantarse, que yo creía en él. Mientras lo decía, repasaba mentalmente la lista de clientes a los que había contactado anónimamente para advertirles sobre su historial de fraudes y mentiras. Era un trabajo sucio, sí, pero nada me daba más satisfacción que ver cómo la máscara se le resquebrajaba cada vez más. En paralelo, el proceso legal que habíamos iniciado con Matt iba tomando fuerza. Andrew, creyéndose todavía intocable, no tenía idea de que en cuestión de semanas recibiría la notificación formal de la demanda. Habíamos reunido las pruebas suficientes para acusarlo de fraude y uso indebido de fondos, y aunque no sabíamos con certeza si recuperaríamos hasta el último dólar, Matt me aseguró que, al menos, podíamos forzar un acuerdo que lo dejaría en una posición financiera desastrosa. Yo no solo quería el dinero, quería que sintiera el vacío, la vergüenza, la desesperación de no poder sostener ni siquiera lo poco que había construido. Por otro lado, Chelsea ya empezaba a tambalear también. Su jefe, después de recibir mi paquete anónimo, había comenzado a recortar sus horas de trabajo, a cuestionar su desempeño, a desconfiar de sus movimientos. Ella, que al principio publicaba en redes fotos sonrientes con bolsos nuevos, cenas caras y comentarios románticos sobre Andrew. Ahora se limitaba a compartir frases vagas sobre la traición y lo difícil que es encontrar a alguien sincero. Era obvio que las grietas habían empezado a aparecer en su relación también. A esas alturas, Andrew tenía cada vez menos dinero para mantener las apariencias, y Chelsea, siendo quien era, no iba a quedarse esperando a que él se recuperara mágicamente. Una noche, el golpe final empezó a tomar forma. Fue cuando Andrew me confesó, casi con lágrimas en los ojos, que se sentía solo, que últimamente todo le salía mal, que había perdido clientes, amigos, oportunidades, y que si no fuera por mí, no sabría qué hacer. Dijo que yo era la única constante en su vida, que sin mi apoyo él ya habría colapsado. Yo lo escuchaba, sentada a su lado, moviendo ligeramente la cabeza en un gesto de comprensión, mientras por dentro hervía de satisfacción. Me pregunté si alguna parte de él sospechaba, si en lo más profundo de su mente habría algún atisbo de duda sobre mi papel en todo esto, pero lo dudaba. Andrew siempre había sido demasiado egocéntrico para imaginar que la chica dócil a la que había manipulado durante años era capaz de hundirlo tan meticulosamente. Al día siguiente, las cosas empezaron a acelerarse. Recibió la notificación oficial de la demanda, firmada y sellada, con todos los cargos detallados. Recuerdo perfectamente la escena. Él llegó a casa con el sobre en la mano, pálido como un fantasma, temblando. Se sentó en la mesa de la cocina, lo abrió,
Leyó las primeras líneas y me miró con los ojos vidriosos, balbuceando que no entendía qué estaba pasando, que debía haber un error. Me pidió que lo ayudara, que si conocía a algún abogado, que por favor lo apoyara en este momento tan difícil. Yo, con la mejor cara de sorpresa que pude poner, le dije que claro, que íbamos a buscar a alguien, que no se preocupara, que todo tendría solución. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, que cualquier palabra en falso podía delatarme, pero también sabía que si jugaba bien mis cartas, podía mantenerlo bajo mi ala hasta que todo explotara por completo. Las siguientes semanas fueron un espectáculo de derrumbe. Andrew empezó a pedirle dinero prestado a sus amigos, a sus padres, incluso a viejos clientes, tratando de reunir fondos para enfrentar la demanda, pagar las deudas del taller y sostener a Chelsea, que ya comenzaba a impacientarse. Pero las puertas se le cerraban una tras otra. La reputación que le había construido silenciosamente como un hombre poco confiable hacía que nadie quisiera meter las manos al fuego por él. En casa, cada noche era una mezcla de súplicas, quejas y lamentos. A veces me abrazaba y me decía que sentía que el mundo se le venía abajo, que tenía miedo, que no sabía qué hacer. Otras veces estallaba en enojo, maldiciendo a los clientes que lo habían abandonado, a Derek por ser un cobarde, a Chelsea por presionarlo demasiado. Yo lo escuchaba todo, cada palabra, cada rabieta, con una calma que solo se consigue cuando sabes que el plan está funcionando mejor de lo que imaginaste. No me dejé llevar por la compasión ni por los recuerdos del pasado. Me recordaba a mí misma todas las noches frente al espejo: este es el hombre que te humilló, que se rió de ti, que planeó dejarte en la ruina mientras él se iba a empezar una nueva vida con otra mujer. Él eligió este camino. Tú solo le estás mostrando a dónde lleva. Y mientras más cerca estábamos del colapso total, más dulce era el sabor de cada paso que daba a su lado, viendo cómo, poco a poco, todo lo que él había construido sobre mentiras se desmoronaba a sus pies. Actualización 4. Un par de meses más tarde, el escenario había cambiado por completo. Andrew, que antes caminaba con el pecho inflado, seguro de sí mismo, dueño de una confianza arrogante que parecía inquebrantable, ahora no era más que un hombre derrotado, arrastrando los pies y hablando con voz apagada. Todo en su alrededor se había convertido en un campo minado. El taller estaba al borde de la quiebra. Derek había terminado por abandonarlo oficialmente, dejándole a Andrew toda la responsabilidad de las deudas pendientes. Chelsea había desaparecido, cortando contacto después de que se hizo evidente que él ya no tenía los medios económicos para sostenerla, y los pocos amigos que le quedaban lo miraban con lástima o directamente lo evitaban. Cada noche en casa, yo era testigo de ese derrumbe, lo veía perderse en sí mismo, desplomarse en el sillón como un cadáver viviente, lanzando suspiros largos, hundido en la desesperación. Lo que él no sabía, y lo que yo me encargaba de mantener cuidadosamente oculto, era que todavía faltaba el golpe más duro. Porque hasta ese momento, si bien había logrado arruinar su negocio, su reputación y su relación paralela, Andrew aún creía que podía reconstruirse, que eventualmente podría salir adelante. Tenía pequeños proyectos en mente, hablaba de pedir un préstamo, de reinvertir en un local más pequeño, de tal vez mudarse de ciudad para empezar de cero. Era casi patético escucharlo, porque en su cabeza no cabía la posibilidad de que yo, la novia fiel y comprensiva, fuera precisamente quien había sembrado cada obstáculo en su camino. Pero yo no pensaba permitirle esa reconstrucción. Mi venganza no solo consistía en destruir lo que tenía, consistía en dejarlo sin ninguna base, sin posibilidad de levantarse, para que supiera lo que se siente estar completamente solo. Había descubierto, gracias a una de las cuentas falsas que usaba para investigar sus movimientos, que él estaba intentando sacar un préstamo usando mi nombre como aval, algo que claramente no tenía permiso de hacer. Eso fue suficiente para que yo, armada con todos los documentos previos, contactara a las entidades financieras correspondientes y denunciara formalmente la suplantación. Mandé todas las pruebas necesarias, la relación fraudulenta, las transferencias sospechosas, los pagos sin autorización, los intentos de comprometerme financieramente en algo que no me correspondía. No fue difícil convencer a los bancos de que lo añadieran a sus listas negras. La reacción no tardó en llegar. Un día cualquiera, mientras estábamos almorzando en casa, recuerdo perfectamente que había preparado pasta porque era su plato favorito y quería que estuviera de buen humor antes de la caída. Andrew recibió una llamada. Primero lo vi fruncir el ceño,
Luego escuché como su voz empezaba a temblar mientras decía frases cortas como que rechazado, pero tiene que haber un error, esto no puede ser, por favor. Cuando colgó, se quedó sentado frente a su plato, blanco como una hoja de papel. Me miró con los ojos vidriosos y dijo que no entendía qué estaba pasando, que todos los bancos le habían cerrado las puertas, que ni siquiera podía acceder a líneas de crédito pequeñas para reactivar el negocio. Yo, con la mejor cara de desconcierto que pude fingir, le tomé la mano y le dije suavemente que tal vez era momento de tomarse un respiro, de considerar otras opciones, de pensar en mudarse, en empezar desde cero. En buscar trabajo por cuenta ajena en lugar de intentar levantar todo solo. Sabía que esas palabras, aunque sonaban razonables, le dolían como cuchillas porque él siempre se había visto a sí mismo como alguien superior, un emprendedor, un hombre que no dependía de nadie. Lo observé durante largos minutos mientras miraba su plato sin probar bocado, hundido en sus propios pensamientos, y sentí una mezcla extraña de satisfacción y vacío. Satisfacción porque todo iba exactamente como lo había planeado. Vacío porque, después de tantos meses de jugar este juego, empezaba a darme cuenta de que no quedaba mucho más por destruir. Sin embargo, el golpe final llegó de una forma que ni siquiera yo había anticipado. Chelsea, despechada y molesta por haber sido abandonada cuando ya no había dinero, decidió vengarse también. Empezó a contarle a quien quisiera escucharla cómo Andrew había vivido a costa de una novia ingenua, cómo la había financiado, cómo había intentado levantar negocios fracasados con dinero ajeno. Publicó historias en redes sociales, compartió capturas de chats, incluso se inventó algunos detalles que, aunque no eran ciertos, servían para alimentar el chisme. Andrew, ya agobiado por los problemas legales y financieros, vio cómo su reputación social se hundía todavía más. Gente que antes solo lo evitaba ahora directamente se burlaba de él, se referían a él como el estafadorcito de pacotilla o el que perdió todo por andar jugando a dos bandas. En casa, trató de apoyarse en mí. Me abrazaba por las noches, llorando, diciéndome que me necesitaba, que yo era lo único que le quedaba. Me hablaba de lo injusto que era todo, de cómo él solo quería salir adelante, de cómo nunca había querido hacerle daño a nadie. Y yo, cada vez más, me limitaba a escucharlo en silencio, asintiendo con la cabeza, diciéndole frases tranquilizadoras mientras por dentro lo miraba como quien observa un edificio derrumbándose lentamente. Sabiendo que ya no hay forma de salvarlo. Llegó un momento en que ni siquiera hacía falta que yo interviniera activamente. El propio peso de sus errores lo estaba aplastando. Finalmente, llegó el día en que Andrew tocó fondo. Lo encontré una tarde sentado en la sala, rodeado de papeles, facturas, notificaciones de cobros, documentos del juicio, cartas de rechazo bancario. Tenía la mirada perdida, el cabello desordenado, la camiseta arrugada. Cuando levantó los ojos para mirarme, supe que estaba completamente derrotado. Me pidió que me sentara a su lado, me tomó las manos con fuerza y me dijo, con voz temblorosa, que me amaba, que necesitaba que lo ayudara, que sin mí no sabía qué iba a hacer. Y en ese momento, supe que había llegado la hora de soltar la máscara. No le grité, no lo insulté, no hice un escándalo. Simplemente retiré mis manos de las suyas, lo miré fijamente a los ojos y le dije, con toda la calma del mundo, que lo nuestro había terminado, que yo sabía todo, que había sabido todo desde hacía meses. Que cada paso que él había dado, cada caída que había sufrido, había sido cuidadosamente orquestada por mí. Vi cómo la comprensión se encendía lentamente en su rostro, cómo la sorpresa daba paso al terror, cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos mientras tartamudeaba preguntándome por qué, cómo podía haberle hecho eso. Me levanté despacio, recogí mis cosas, porque sí, ya lo tenía todo preparado para irme esa misma noche, y antes de cruzar la puerta le dije una última cosa. Le dije que él había elegido su destino desde el momento en que decidió traicionarme, que yo simplemente me aseguré de que recibiera exactamente lo que merecía. Luego salí, cerré la puerta detrás de mí y no miré atrás. Mientras caminaba por la calle, sintiendo el aire fresco en la cara, supe que no solo había recuperado mi dignidad y mi dinero, había recuperado mi poder. Y Andrew, el hombre que se creía tan listo, tan intocable, tan por encima de todos, había terminado solo, arruinado y completamente derrotado. Exactamente como debía ser. Actualización final.
Unos meses después de haber salido definitivamente de su vida, mi mundo era otro. Recuerdo perfectamente la mezcla de emociones que me invadía cada vez que, por casualidad, escuchaba alguna noticia sobre Andrew a través de conocidos en común o por redes sociales. Me había propuesto no volver a buscarlo, no revisar sus perfiles, no interesarme activamente por lo que estuviera haciendo, pero la verdad es que las noticias llegaban solas. Era como si todo mi entorno supiera, instintivamente, que yo necesitaba esas pequeñas dosis de confirmación, esos pequeños recordatorios de que la venganza había funcionado y que él estaba pagando cada centavo. Cada lágrima, cada noche en vela que me había causado. Andrew, supe, había tenido que vender el poco equipo que le quedaba del taller para saldar parte de las deudas. Se había quedado sin auto, sin local, sin amigos y, según decían, vivía temporalmente en casa de un primo lejano que solo lo había aceptado por presión familiar. Chelsea, por su parte, se había encargado de difundir aún más su versión de la historia, pintándolo como un hombre manipulador, egoísta, aprovechado. Y aunque yo sabía que no todo lo que ella decía era cierto, porque en su versión, ella se hacía pasar por víctima, omitiendo cómodamente que había sido su cómplice, no me molestaba. Que se destruyeran entre ellos era, para mí, un espectáculo perfecto. En el trabajo, mientras tanto, mi vida florecía. Había recibido un ascenso que venía gestándose desde hacía tiempo y que finalmente se concretó, no solo porque me lo merecía profesionalmente, sino porque, después de haber dejado atrás ese lastre emocional que era Andrew, pude concentrarme en mí misma como nunca antes. Compré muebles nuevos para mi apartamento, redecoré todo a mi gusto, recuperé mis finanzas y, lo más importante, recuperé mi tranquilidad. Dormía profundamente, comía bien, reía con mis amigas, salía a caminar los domingos por la mañana, hacía cosas pequeñas y simples que antes, atrapada en esa relación tóxica, había dejado de disfrutar. Un día, sin embargo, algo inesperado sucedió. Recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era Andrew. El mensaje era breve, casi patético. Por favor, necesito hablar contigo, no tengo a nadie más. Durante un par de minutos me quedé mirando la pantalla, sintiendo una punzada extraña en el estómago. Parte de mí se preguntaba qué tan hundido debía estar para atreverse a buscarme después de todo. Otra parte se preguntaba si tal vez estaba intentando manipularme de nuevo, si no había aprendido absolutamente nada. Finalmente, decidí responderle con un simple ok, ¿dónde y cuándo? Sabía perfectamente que no lo hacía por él, sino por mí. Necesitaba ver con mis propios ojos hasta dónde había llegado su caída. Nos encontramos en una pequeña cafetería del centro, lejos de todo, un lugar discreto donde nadie nos reconocería. Cuando llegué, lo vi sentado en una mesa al fondo, encorvado, con la cabeza gacha, los codos apoyados sobre la mesa y las manos entrelazadas como si estuviera rezando. Cuando levantó la vista y nuestros ojos se cruzaron, casi no lo reconocí. Estaba más delgado, con las ojeras marcadas, el cabello sin arreglar, la ropa gastada. Se levantó torpemente, intentando esbozar una sonrisa, pero solo consiguió que su expresión se viera más triste. Me acerqué, me senté frente a él, lo saludé con un simple hola y esperé. Quería que él hablara primero. Andrew comenzó a hablar, al principio con torpeza, como si no supiera por dónde empezar. Me dijo que sabía que me había fallado, que había sido un idiota, que había destruido todo lo bueno que tenía en su vida, que había perdido el negocio, a Chelsea, a sus amigos, a su familia. Dijo que, durante meses, había intentado encontrar un camino para salir adelante, pero que nada funcionaba, que nadie quería ayudarlo, que las puertas se le cerraban una tras otra. Eras lo único bueno que tenía, y lo arruiné, dijo en un momento, mirándome con lágrimas acumulándose en los ojos. No estoy aquí para pedirte dinero ni que vuelvas conmigo, solo, no sé. Solo quería que supieras que lo lamento. Lo escuché en silencio, sin interrumpirlo, dejando que se desahogara. Cuando terminó, se quedó mirándome como esperando que yo le dijera algo, que le ofreciera consuelo, que le tendiera una mano. Pero yo ya había tomado mi decisión. Con una calma que ni yo misma sabía que tenía, le dije que me alegraba saber que reconocía sus errores, pero que para mí eso no cambiaba nada. Le dije que había pasado mucho tiempo reconstruyendo mi vida, que había aprendido a quererme de nuevo, a cuidarme, a ponerme en primer lugar.
Le dije que lo que habíamos vivido juntos era parte del pasado y que no había espacio para él en mi presente ni en mi futuro. Tú elegiste este camino, le dije finalmente, mirándolo directamente a los ojos. Y ahora tienes que aprender a caminarlo solo. Me levanté despacio, recogí mi bolso y le di la última mirada antes de marcharme. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, cómo sus hombros se hundían un poco más, como las palabras que acababa de escuchar parecían derrumbar la última esperanza que tenía. Pero no me detuve, no miré atrás, no dudé. Salí de la cafetería sintiendo que, finalmente, todo estaba cerrado. La venganza no era solo haberlo hundido legal y financieramente, no era solo haber destruido su reputación ni haberlo dejado solo. Era, sobre todo, haber recuperado mi poder, haberme liberado de su sombra, haber demostrado que yo no era la mujer débil y manipulable que él creyó que tenía en sus manos. Y mientras caminaba bajo el sol de esa tarde templada, respirando hondo y dejando que el aire fresco me llenara los pulmones, supe con una claridad absoluta que había ganado. No solo había recuperado mi dinero. Había recuperado mi vida. Y Andrew, bueno, él se había quedado exactamente con lo que merecía, nada.